Hola, buenos días. Bienvenidos a esta charla sobre neuropsicología y educación. Yo soy Mariana Gordillo, soy neuropsicóloga y profesora aquí en la Universidad de las Américas, en la licenciatura de Comunicación Humana. Y bueno, hoy vamos a platicar un poquito sobre este tema. Em, Supongo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida haber estado en una clase y salir y que se nos olvidara completamente, ¿no? Como mágicamente desaparece el conocimiento que adquirimos en esa clase, o a veces cuando estudiamos y aplicamos un examen, tomamos el examen y después de salir ya no nos acordamos absolutamente de nada, como que esa información así se hubiera ido al basurero. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede en ese momento? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasan esas cosas? Eso es lo que nos interesa el día de hoy y quisiéramos saber qué es lo que los maestros tendrían que hacer, ¿no? Para enseñar mejor o qué tendrían que hacer los alumnos para aprender mejor, ¿no? Entonces, para responder esto, pues vemos que el aprendizaje realmente es el proceso en el cual el sistema nervioso adquiere nueva información, ¿no? Entonces quiere decir que el aprendizaje se da en el cerebro o gracias al cerebro, ¿no? Es justamente cuando el cerebro realiza estas nuevas conexiones cerebrales, neuronas que se conectan entre sí y se pueden transmitir información una a otra. Y entre más rápido se active una neurona con otra, se asocian y justamente a eso le llamamos aprendizaje, ¿no? Entonces, si el aprendizaje sucede entonces en el cerebro, entonces, ¿qué pasaría si realmente estudiamos el cerebro y aplicamos esa información al aprendizaje, ¿no? Y a la enseñanza? De esto surge realmente esta nueva ciencia, relativamente nueva, que se llama neuroeducación, ¿no? Entonces, justamente es el unir, es este puente entre la ciencia del cerebro, ¿no? Neuro, que es el estudio cerebral, con la práctica educativa, ¿no? Entonces, tenemos como tres áreas de la ciencia que serían la psicología, las neurociencias y la pedagogía. Las neurociencias estudian propiamente el funcionamiento cerebral, ¿no? Su anatomía, su fisiología, etcétera. Y si esa ciencia la unimos con la psicología, que es el estudio de los comportamientos y procesos mentales, tendríamos a la neuropsicología, ¿no? Que estudiaría estos procesos mentales, pero en el cerebro, ¿no? Como asociados ahí. Si a estas dos cosas entonces les asociamos el conocimiento de pedagogía, entonces tendríamos esta nueva ciencia que es la neuroeducación propiamente. Entonces, lo que busca esta nueva área es entender cómo se dan los procesos del aprendizaje en el cerebro propiamente, y entonces así desarrollar herramientas para optimizar el aprendizaje. Entonces, a través de esto, pues nos invita a replantearnos la forma en la que enseñamos, la forma en la que aprendemos, y el chiste es promover entonces un proceso más holístico y efectivo, ¿no? De la educación. Para esto, entonces, la neuroeducación toma en cuenta varios aspectos de la neuropsicología, que es como el estudio de las etapas de desarrollo y maduración cerebral, la plasticidad cerebral, las habilidades neuropsicológicas o procesos cognitivos superiores, los procesos neurobiológicos y los neurotransmisores. Voy a hablar tantito de cada uno de ellos. En este momento pues no da el tiempo como para realmente profundizar en cada uno y sacar estrategias de cada uno de ellos, pero más o menos como algunas pinceladitas ahí y que nos podamos quedar al final con algunos consejos como prácticos para aplicar en el aprendizaje o en la enseñanza, ¿no? Dependiendo de lo que a cada quien le interese. Entonces, bueno, nosotros sabemos que entonces las experiencias que nosotros vivimos durante toda nuestra vida, pero sobre todo en la niñez, tienen un impacto muy decisivo en la arquitectura de nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir la arquitectura? Es como la forma en la que se construyen estas conexiones cerebrales. Entonces, aunque el ser humano comparte una anatomía en general
similar, todos tenemos la misma anatomía, todos tenemos las mismas partes cerebrales, pero la forma en la que se conectan y estas como redes que se hacen son especiales y diferentes en cada individuo. Y lo que va construyendo estas redes es justamente la estimulación y la actividad, o sea, la experiencia de cada persona, de cada ser humano en su vida. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo con los taxistas de Londres en los que se evaluó el tamaño de su hipocampo. El hipocampo es una estructura muy importante, o la más importante en los procesos de memoria, sobre todo memoria espacial, y se dieron cuenta que en esa ciudad, además, todos los taxistas tienen que pasar un examen en el que tienen que aprenderse la ciudad de memoria. Entonces, al hacerles estos estudios de imagen cerebral, se dieron cuenta que los taxistas y sobre todo los más experimentados, entre más experimentados y más conocimiento tenían de la ciudad, más grande era su hipocampo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y más desarrollo tenían esta zona cerebral, por ejemplo, temporoparieto occipital, que es la que procesa toda la información espacial, y la tenían como mucho más desarrollada, ¿ok? En comparación con otras personas. Y eso también se ha visto en estudios con músicos, ¿no? Con gente que se dedica, por ejemplo, a las matemáticas o al lenguaje, que tenemos las distintas áreas cerebrales desarrolladas de manera distinta. Entonces, bueno, aquí pueden ver una imagen en la que tenemos ahí, bueno, tres imágenes, ¿no? En la primera tenemos unas neuronas, es una imagen aquí microscópica, de neuronas en el nacimiento. Y como pueden ver, como que el cuadrito está bastante vacío y después se va llenando. Y no quiere decir que nazcan nuevas neuronas o que tengamos más neuronas ahí, sino que estas mismas neuronas que había en el nacimiento tienen ramificaciones dendríticas, crecen y se conectan unas con otras. Y ven cómo se llena ahí. Después, a los 2 años, tenemos un poquito de más espacio porque hay ahí una poda neuronal, pero todo esto se da gracias entonces a la experiencia, ¿no? En este momento del nacimiento a los 3 años, vemos que el niño pues explora el mundo, conoce, empieza a hablar, empieza a caminar, o sea, adquiere muchísimas habilidades y esto es lo que se genera a nivel cerebral, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí un poquito que entonces el desarrollo cerebral es gradual, cada una de las áreas cerebrales va teniendo como su tiempo de maduración, no todas maduran al mismo tiempo y por eso entonces en eso se deriva en el aprendizaje que tiene que ir de lo más simple y concreto a lo más abstracto y complejo. Siempre, ¿no? Y siempre entonces estos programas de aprendizaje deben de respetar este proceso del desarrollo normal cerebral. Por ejemplo, no podríamos esperar que un niño a los 3 años, por ejemplo, pudiera mantener su atención por, no sé, 45 minutos en una clase, ¿no? Sin moverse. Pues no, porque sus áreas cerebrales de la atención y del autocontrol y, ¿no? De la actividad voluntaria no se han desarrollado, ni tendrían por qué, ¿no? Naturalmente en el desarrollo ontogénico eh, hasta esa edad, ¿no? Bueno, otro aspecto muy importante es el de la plasticidad cerebral. Como ustedes vieron, cómo va cambiando físicamente el cerebro mientras el niño va creciendo. Esto quiere decir que el cerebro va siendo moldeable y adaptable, ¿no? Mientras hace estas nuevas conexiones y ramificaciones, pues va cambiando su estructura. A esto se le llama neuroplasticidad o plasticidad cerebral. Entonces, estas nuevas conexiones que se van haciendo se van fortaleciendo mediante la atención, las emociones y sobre todo la repetición, ¿no? Que son como aspectos muy, muy fundamentales, sobre todo en el aprendizaje. Entonces, bueno, en el cerebro, cada una de las habilidades que se necesitan en el aprendizaje, como la atención, memoria, lenguaje,
escritura, razonamiento, etcétera, no están en el cerebro en un área determinada. O sea, no podríamos decir ahí que el área que está rosita es el área, no sé, solo de la escritura o una solo de la lectura, sino que participan muchas áreas cerebrales para llevar a cabo una de estas funciones. Entonces, muchas áreas cerebrales se suman en un sistema funcional complejo y da como resultado entonces las habilidades que se necesitan para el aprendizaje. Entonces, esto es muy importante porque nosotros podemos tener problemas, no sé, de lectura o de escritura y deberse a un problema frontal, ¿no? Pero si el problema fuera más de la parte posterior del cerebro, esos problemas en la lectura y escritura serían distintos. O sea, también habría problemas, pero serían diferentes. ¿No? Entonces, eh, específicamente hoy me voy a dedicar más a la parte de estas funciones involucradas en el aprendizaje. Vamos a hablar más de la memoria. ¿Por qué? Porque justamente en cualquiera de estas áreas, si uno aprende algo, se dice que aprendió si lo puedo después utilizar, ¿no? Si lo puedo recuperar y aplicar en el momento oportuno en el que yo lo necesito. Entonces, bueno, esto es algo a mí me impacta mucho porque siendo tan importante la memoria, vemos como aquí en este cono del aprendizaje de Edgar Dale, vemos como después de aprender algo que tenemos que recordar, después de 2 semanas, solamente retenemos, esto es en general en estudios que se han hecho, 10% de lo que solamente leímos. 20 de lo que solamente oímos, 30 de lo que vemos. Y si se fijan entonces en esto, aquí del lado derecho vemos que la actividad, digamos, es pasiva del individuo que está ejerciendo esa actividad, ¿no? O sea, recibe la información a través de los sentidos, ¿no? Escucha, lee, ve, pero realmente no está procesando esta información. ¿Mm? En cuanto empieza a procesarla un poquito más a través de 2 sentidos, como oír y ver, recuerda más cantidad, como el 50%, pero si realmente realiza actividad cognitiva con esa información, o sea, la procesa, retenemos muchísimo más. Por ejemplo, el 70% cuando nosotros decimos otra vez eso que aprendimos o cuando lo decimos y hacemos, retenemos el 90%. Entonces, esto que nos dice que los procesos de memoria se van a fortalecer entre más eh, sentidos se integren al procesar la información y entre más mi cerebro esté activo, digamos, como que procesemos la información. Entonces, al utilizar algunos de estos procesos psicológicos superiores como el razonamiento, el análisis, la codificación, decodificación, síntesis, etcétera, yo voy a utilizar esa información y entonces después guardarla muchísimo más tiempo. Y bueno, por ejemplo, se hizo un estudio comparando personas que habían tomado un curso hace un mes o hace 55 años, o sea, fueron en varios momentos, desde un mes a 55 años, y durante todo ese tiempo, las personas habían tomado un curso de la misma duración de álgebra y se les aplica un examen y se vio que obviamente la gente que había pasado más tiempo que había hecho el curso, pues salía peor en el examen que los que lo habían tomado hacía un mes, ¿no? Pero se dieron cuenta que en ese mismo examen, la gente que había salido muy bien, o sea, que había aprendido de manera práctica y había practicado más, habían repetido, habían tenido más práctica en el curso y habían salido mejor, habían puntuado mejor independientemente del tiempo que había pasado del curso. Es decir, que entre más se repita, se integre y realmente se ponga en práctica, más duradero va a ser el aprendizaje. Entonces, no solamente digamos que la información que se adquiere se registra en la memoria
determinado tiempo, sino la podemos guardar realmente por periodos muy, muy largos, dependiendo de la profundidad a la que hayamos aprendido el conocimiento, ¿no? Bueno, la otra parte que es súper importante es la motivación. La motivación es la clave del aprendizaje. ¿Por qué? Porque justamente las áreas involucradas en la emoción también cerebralmente, ¿no? Que es ahí el sistema límbico, también están involucradas en los procesos de memoria. Ajá. Entonces, cuando el cerebro percibe realmente algo que es relevante y que, y que tiene significado, entonces se activan estas áreas de memoria y el aprendizaje también va a ser más duradero. Por eso es importante que el aprendizaje sea significativo, que yo le vea un sentido a lo que aprendo y que siempre lo ponga, como que lo aterrice a la práctica, al área real. El sueño también es fundamental para consolidar la memoria. Nosotros durante el sueño eh, reforzamos estas conexiones neuronales que se hicieron durante el día. Entonces, si yo durante el día aprendí algo, hice nuevas conexiones, durante la noche el cerebro hace como si fuera una práctica de esas conexiones y se refuerzan y se consolidan. El estrés, pues el estrés también es un aspecto muy importante que dificulta el aprendizaje. El estrés crónico lo que hace es activar demasiado la amígdala, que es esta área cerebral que procesa las emociones, igual en el sistema límbico, y lo que hace es darnos este sentimiento como de parálisis, justamente dificulta el paso de las memorias, ¿no? Del hipocampo al lóbulo prefrontal, que es todo el encargado de las funciones ejecutivas. Entonces, obviamente, pues dificulta la atención y, en consecuencia, la memoria. Entonces, hay varios estudios en los que se ha visto que las escuelas que promueven programas de educación emocional, de gestión de estrés, pues tienen entornos educativos muchísimo más sanos, no nada más en los que baja, digamos, como los problemas de disciplina, sino los alumnos realmente tienen como una actitud mucho más positiva ante el aprendizaje, hacen relaciones sociales mucho mejores y entonces eso eleva su rendimiento escolar muchísimo. Otro aspecto importantísimo en el aprendizaje es hablar de neurotransmisores, que son justamente estas sustancias químicas cerebrales, que son las que llevan la información justo de una neurona a la otra y pues tienen un papel fundamental en el aprendizaje, sobre todo los neurotransmisores que les llaman de la felicidad, ¿no? Los que son encargados ahí de sentimientos positivos, ¿no? Por ejemplo, la dopamina, que está encargado del circuito de recompensa, cuando yo sé que voy a obtener algún beneficio de lo que estoy haciendo, esa como expectativa, esa espera hace que se libere dopamina y entonces se aumenta el foco atencional, la capacidad de memoria y sobre todo el placer. La serotonina, acetilcolina también aumentan la atención, están encargados también de toda la regulación de funciones perceptivas y cognitivas. La noradrenalina tiene un tiene un papel fundamental en el proceso de la atención y sobre todo se libera cuando hay novedad, cuando yo voy a aprender algo nuevo, en cuanto al cerebro como que detecta esa algo nuevo, entonces libera noradrenalina y eso activa los procesos atencionales. Entonces, bueno, conocer todo esto obviamente nos lleva a poder nosotros aterrizarlo en la práctica en algún salón de clases o para personalmente en mi proceso de aprendizaje, ¿no? Y el primer consejo sería, pues, decirle adiós al aprendizaje pasivo, ¿no? Fomentar justamente la reflexión, el análisis de la información, cuestionar la información que estoy recibiendo, tener un objetivo, tratar de aplicarlo a la realidad. Entonces, sobre todo esto, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, si yo voy a leer un artículo
científico, lo que sea que a mí me llegue, lo interesante para que yo realmente me quede con la información sería realizar una lectura activa en la que yo realmente cuestione, haga preguntas, vea qué sé de esto, qué no sabía, activar conocimiento previo, etcétera, porque todo este movimiento, digamos, de mis funciones, habilidades cognitivas va a hacer que esa información pase a mi memoria a largo plazo. ¿No? Como estrategias de memoria, obviamente, pues vimos que la repetición hace que la memoria se consolide, pero no repetir como loquitos, ¿no? Como merólicos, sino sería como repetir en diferentes contextos, en diferentes aplicaciones, llevarlo a varios, digamos, tipos de problemas, diferentes situaciones. Y el uso de la práctica espaciada, hay muchísimos estudios sobre la curva del olvido que hablan de que es mejor, por ejemplo, tener periodos de estudio en días alternos que en días consecutivos, ¿no? Entonces uno guarda más información teniendo, digamos, menos horas, pero con este estudio programado de esta manera, a estudiar, por ejemplo, una semana antes todos los días, o un día antes, muchas horas antes de un examen, ¿no? Que lo único que va a hacer justamente es que yo vaya, aplique el examen y salga y haya olvidado completamente todo lo que estudié, ¿no? Fomentar la curiosidad, porque, bueno, otra vez, ¿no? Recordando esta parte de la novedad que hace que mi cerebro como se active, se despierte. Eh, el aprendizaje multisensorial, ¿no? Poner en práctica lo que hago justamente, o también a través de las metáforas, analogías, ¿no? Que es como compararlo e integrar varios sentidos al momento de estudiar o al momento de impartir una clase. Y sobre todo mantener una emoción positiva, ¿no? Generar un ambiente positivo en el salón de clases, siempre que los alumnos se sientan como atemorizados o amenazados, pues su aprendizaje va a decaer, ¿no? Sus procesos de memoria también. Y hay muchísimas, ahora está como muy, muy de moda y en todos lados, como muchísimos programas de respiración, relajación, etcétera, antes de poder comenzar una clase o antes de un examen, etcétera. Y pues esto ayuda muchísimo a los alumnos. Y bueno, pues yo nada más termino con esta frase que me gustó muchísimo de Alvin Toffler, que dice: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Muchas gracias. ¿Ya lo hacemos preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, yo. Espera, espera. No, si quieres. ¿Qué pasa? A ver, tú nos contaste sobre la plasticidad cerebral y cómo se relacionan ciertos aspectos, ¿no? Del aprendizaje. Yo estoy estudiando ahorita, estoy haciendo una tesis sobre, estoy en la carrera de comunicación humana y estoy haciendo actualmente una tesis sobre la correlación entre la comprensión lectora y la autoestima, pero creo yo que la comprensión lectora también, pues obviamente está relacionada metacognitivamente y como relacionada con la plasticidad cerebral, pero como cuáles son los fundamentos o cómo es el proceso que se puede llevar la plasticidad cerebral relacionada con la comprensión lectora. No sé si me di a explicar bien, pero... Sí. Bueno, no, bueno, la comprensión lectora sería como el fruto de una buena lectura, ¿no? Es el objetivo de la lectura propiamente, ¿no? Entonces, obviamente, durante el proceso de lectura
si nosotros comprendemos, ¿no? Adquirimos nuevo conocimiento, etcétera, pues eso va a promover que se hagan nuevas conexiones a nivel cerebral. Y eso es la plasticidad cerebral, ¿no? Entonces, justamente cuando yo aprendo cualquier cosa, no importa el medio por el que lo aprenda, si es escrito como durante la lectura o por otro medio, yo voy a hacer estas nuevas conexiones. Entonces, esta adquisición de la información, o sea, al yo comprender la lectura, adquiero información y eso va a promover que entonces mi cerebro pues se modifique, ¿no? Y haya ahí plasticidad cerebral. Y para llevarlo a la práctica, luego se hace a través como de las preguntas que se hacen, ¿no? Inferenciales, críticas, literales, y para ver si como que tu cerebro hizo ese tipo de conexión, ¿no? O en dónde se... Exacto, o sea, el que la persona pueda responder a preguntas de nivel literal significa que, digamos, como que activó su memoria a corto plazo referente a lo que leyó, ¿no? O sea, como Claro. que pueda recuperar esa información literal así de lo que leyó. Pero ya los siguientes niveles de comprensión, ¿no? El nivel inferencial, el nivel creativo, crítico, de juicio, todos esos lo que van a promover es que se active todo lo que yo hablé, que son las funciones ejecutivas superiores, ¿no? El análisis de la información, el Sí, razonamiento, etcétera. Y si yo logro responder a ese tipo de preguntas, que son de un nivel cognitivo muchísimo más elevado, lo que voy a lograr a nivel, por ejemplo, de memoria, es que pues se quede más la información, ¿no? O sea, claro. se quede más tiempo, llegue a quedarse a la memoria a largo plazo, Ok. porque ya la Muchas, procesé. sí, Ujú. muchas gracias. No de qué a ti, alguien más. Bueno, y hay nada más te cuento tantito por lo de tu tesis que Sí, dijiste que relaciona la autoestima, ¿no? sí, Con la comprensión lectora. Hay estudios muy importantes que hablan justamente de estas escuelas en las que tienen como programas de educación emocional en los que mejora la comprensión lectora, claro. ¿no? Porque justamente niños que tienen como aversión a la lectura, miedo a leer, ¿no? Que se estresan, se tensan, etcétera, pues eso obviamente impide la comprensión lectora, Sí, ¿no? Tiene una correlación importante. sí, gracias. Gracias. Nada más. Gracias.